a su actriz Samantha Castillo y la productora Marité Ugás. Y como lo que están deseando es responder a sus preguntas, pues primera pregunta, por favor. ¿Quién se anima? Ahí atrás, justo ahí atrás. Sí. Sí, hola. Póngase un poquito para que se le vea mejor. Gracias. Soy del Premio Sebastiane y la pregunta es, la película más taquillera del año pasado en Venezuela fue Azul no tan rosa, una película de tema gay contra la homofobia, y ahora vosotras venís después de muchos años por Venezuela a San Sebastián. ¿Qué pasa en Venezuela con el tema LGTB? ¿Por qué de repente una película venezolana es la primera, pasa a las películas americanas, y ahora la película que viene de Venezuela sois vosotras, una película contra la homofobia también? ¿Qué está ocurriendo en vuestro país? Y si te digo más, creo que vienen como 3 o 4 más. Sí, me parece muy curioso. Creo que hay una situación bastante grave en ese sentido en Venezuela. Creo que es uno de los pocos países en Latinoamérica donde a la homofobia no se le considera un problema. Incluso tuvimos un episodio hace un par de semanas o 3 semanas donde un diputado representante del partido de gobierno hizo unas acusaciones contra la oposición o contra miembros de la oposición de corrupción que devino más bien en una acusación sobre homosexualidad, que eran homosexuales. Te imaginarás lo complejo de semejante situación. Complejo es un eufemismo, ¿no? Lo absurdo, lo ridículo, lo peligroso. Espero haberte respondido. ¿Más preguntas, por favor? Si nadie Porfa, entonces cuéntenos. Sí. A mí me parece interesante que nos hablen del casting, sobre todo el niño, es fundamental. Cómo encuentran al niño y, bueno, cómo le explican un poco la... Mira, Samuel es un niño que conozco desde hace mucho tiempo, trabajo con su mamá. No por eso fue escogido, fue el primero que asistió al casting. Vimos a muchos otros niños y él iba a todos los castings, él volvía, él decía, yo creo que puedo hacer algo mejor. Y después decía, yo quiero el papel. Y quedó de finalista con otro niño y trabajé durante tiempo ya más bien como un trabajo casi de taller con ellos dos, hasta que finalmente él quedó seleccionado. Fue un trabajo muy bonito con Samantha. En el primer momento que se vieron, se gustaron, se sintieron bien entre ellos y eso me ayudó mucho porque para poder enfrentarlos después, para poder crear esa situación de violencia que hay en la película, era muy importante que ellos se sintieran cómodos entre ellos, que no sintieran que... O sea, no me interesa que ellos hagan de sí mismos, me interesaba construir un personaje con ellos, construir una relación entre ellos, y eso fue muy importante. Esa violencia para mí no hubiese sido posible si previamente no se hubiesen sentido cómodos y no tuvieran esa relación muy estrecha que tienen. Sí, allí, por favor. Hola, ¿qué tal? De Argentina, agencia Telam. Te quería consultar, me ha parecido una película muy política en cuanto a su capacidad de leer un contexto, una ciudad, un país, una situación. Quería saber qué referencias cinematográficas tienes en la cabeza o has tenido o has ido construyendo para el filme o en general para tu manera de mirar el cine. Me gustan mucho los Dardenne y creo que hay un mundo cercano con esta película
y quizás la película más cercana en este último tiempo fue Fish Tank. Una de las cosas que más me importaba, yo estuve filmando en el año pasado, y lo que más me importaba, siendo una historia absolutamente contemporánea, era no aislarme de lo que está pasando en la calle, de lo que se vivía en el cotidiano, incluso de nuestro rodaje. Y sí, yo creo que la política como situación pública se ha metido dentro de las casas, de la familia, y forma parte extrema de nuestra vida cotidiana, como país, digo. ¿Qué tal? Sí, Mariana, quería preguntarte por qué creo yo había un cambio en tu cinematografía. Sentía yo que al principio eras quizás como más alegórica, tus dos primeras películas junto con Marité, y ahorita estás como más abocada hacia la parte del realismo, ¿no? Obviamente también tiene su parte alegórica, pero digamos, hablar un poquito de esa evolución en tu trayectoria, y porque ahorita estás tocando el tema más del realismo, ¿no? Sin abandonar la parte alegórica, pero bueno, no sé si me entiendo que antes eras como más metafórica, los simbolismos, todo aquello, ¿no? Un poquito. Y otra pregunta, ¿por qué consideras tú que Venezuela llevaba tiempo sin participar en San Sebastián desde el 97 con Pandemonio? Ahorita se recupera la llegada de Venezuela con esta película. ¿Consideras que hay algún cambio en la cinematografía nacional? Muchas gracias. No sé si mi cambio... No sé si es un cambio. Yo creo que fue una decisión de buscar caminos no distintos, sino paralelos, ¿no? Por un lado, estoy trabajando mucho más en las artes plásticas, que es otra cosa que hago, y como que eso me ha permitido llevar adelante ese mundo más alegórico, y de repente el cine se encauzó por esta vía. También creo que tiene mucho que ver con la manera en cómo de repente me afecta una realidad concreta del país. ¿Por qué Venezuela no ha venido a San Sebastián? No sé, me gustaría saberlo. Nada, yo creo que Venezuela está construyendo rápidamente una cinematografía mucho más sólida. Creo que cuenta con un gran aliado, que es el espectador nacional, que nos está devolviendo la mirada, y que afortunadamente puede ponerse cada vez más exigente y pedirnos más, y poder garantizarle una mayor calidad y una realidad. No tiene que ser complaciente con el público, pero sí de un diálogo más maduro, ¿no? Y nada, ojalá sigamos viniendo mucho a San Sebastián. Sí, buenas tardes. Julia Montesoro, de Argentina. Quería preguntarte si, bueno, hay en la película una mirada muy fuerte, por momentos también muy cuestionadora, respecto del rol de la maternidad. Quería saber si en Venezuela, más allá de la ficción, con muchos toques de realidad, supongo que presenta tu película, es tan difícil hoy en día ser madre, casi hay que masculinizarse por lo que se muestra en la película, y al mismo tiempo esa madre que no sabe, está oscilando todo el tiempo, ¿no?, entre la ternura y la extrema dureza con su hijo. Bueno, yo no quisiera generalizar, o sea, fue como una construcción de un personaje, pero lo que sí es real es que creo que Venezuela y muchas otras partes de Latinoamérica son un gran matriarcado, donde hay que enfrentar una vida realmente dura y un camino solitario para poder hacer crecer a esos niños. En el lugar donde filmábamos,
esta historia donde había un abuelo, una madre, lo que veíamos en esos pasillos, en su gran mayoría, eran mujeres levantando a nietos, hijos, sobrinos, ¿no? Y es eso, es como una gran masa de mujeres en una situación bastante límite de una ciudad dura, muy dura, levantando a muchos niños, ¿no? Creo que será toda tu pregunta. Sí. Sí, un segundo, por favor. Hola, buenas. A mí me gustaría que me contaras un poco la génesis de lo que es la idea, porque confieso que es la primera vez que veo un tratamiento de una homofobia en un caso en que ni siquiera sabemos si el niño es de una manera o de otra. O sea, es como una previsión, ¿no? Una prehomofobia, ¿no? Entonces me gustaría... Es un prejuicio. O sea, es un prejuicio, quiero decir, que es un, pero creo, normalmente es cuando el niño lo es o la niña, y entonces los padres toman una postura o los amigos, lo que fuera, pero aquí es que realmente no ha ocurrido nada, ¿no? Hay una, entonces, ¿cómo se te ocurre esa? Porque me parece muy sutil, ¿no? O sea, me parece que te doy la enhorabuena, ¿no? En ese sentido. Gracias. Mira, yo fundamentalmente lo que quise fue construir una historia sobre la intolerancia y sobre la incapacidad de reconocer las necesidades del otro. No solo las necesidades, sus libertades, sus deseos. Y, por un lado, construirlo no solo, pero sí fundamentalmente a partir de miradas. La mirada de esa madre sobre ese niño, la mirada de ese niño hacia esa madre y la del espectador que está viendo cosas que la madre no ve y que se empieza él o que se debería, o que fue mi intento, debería él empezar a ponerse en situación. ¿Y tú qué piensas, no? ¿Qué te está pasando a ti en relación a esto? Para ti, evidentemente, es un absurdo lo que a ella le sucede y está sostenido sobre sus miedos. Toda esa trama en realidad está sostenida sobre sus miedos, ¿o no? Creo que es un espacio también de libertad hacia el espectador, ¿no? A que busque qué le pasa a sí mismo en relación a esta historia. Sí, andando un poquito, digamos, sobre el tratamiento visual de la película, cómo manejaron, por ejemplo, el tema del diseño sonoro, porque es casi como un personaje en la película, ¿no? Todo el tema del fuera de campo, los disparos, todo aquello que habla también un poquito de otro trasfondo de la película y del guión, que es la inseguridad, ¿no? Que está como latente, y la violencia también. ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? Gracias. Dale. Marité, que además de productor es la montadora y trabaja muy, muy cerca de Elena Eskenazi, la sonidista. Pues sí, la película busca claramente tener esa pátina de casi sudar una ciudad, ¿no? Sentirla. Y construida a muchos niveles de entendimiento, y justamente la banda sonora jugaba a tratar de colarse en el inconsciente del espectador. Todo el tiempo tiene un llamémosle, ruido fastidioso, incómodo y alterante, ¿no? Hay una escena de sexo mientras venden cambures allá afuera. Plátano 20. ¿No? Todo el tiempo esta sensación que es finalmente la pátina de Ciudad de Caracas, aquí ahora, que Mariana quiso dar. Sí, un segundo, que llega el micrófono. No aproveché antes. Le quería hablar a la directora y a la actriz, porque lo mismo que te doy enhorabuena por la sutileza del tratamiento que le diste al asunto, pasa también algo parecido. O sea, la madre tiene problemas con el niño, pero el niño a veces es insoportable. Entonces me gustaría, respecto, o sea, imagino que no pegaba en ningún momento dado que se le diera un cachetazo o algo, pero hay momentos que realmente, ¿cómo conseguiste que no haya violencia entre la madre y la hija? Porque el niño, porque llegó un momento que parecía como que había que agarrarlo, ¿no? Y me parece ahí que estás aguantando llegar al límite. Sí, Samuel como actor llegó un momento en que entendió
en los ensayos, en parte de los juegos, llevar, que él es incapaz de hacerlo normalmente, pero como actor lo llevó hasta el fondo, de llegar y buscarle el punto de descontrol al personaje de Marta. Y lo trabajamos muchísimo. O sea, cuando lo descubrimos en conjunto, le dimos y le dimos y le dimos hasta dar también ese punto, esa sensación. Pero yo creo que hay muchísima violencia, que no necesita ni una cachetada. Yo creo que o sea, jamás me hubiese planteado el golpe porque es bien fácil. Y muchas veces me cuestioné, me pasaba mucho, yo soy absolutamente atea, y sin embargo a veces dudaba y decía, esta madre es muy fuerte, y salía a la calle y veía unas escenas de una violencia tal entre de madres hacia hijos, y decía, no, Dios me está hablando. Dios me está diciendo que no. Cada vez que lo dudaba salía a la calle y veía una situación de mucha violencia. Entonces, no sentí necesario para la historia que llegar a ese punto, porque estaba manejando mucha otra violencia en otros niveles, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Sí. Y un poco las escenas de violencia se trabajaron a partir del juego. Creo que en ese punto, creo que en la escena hay una escena en particular donde yo trato de cortarle el cabello, que creo que es una escena donde físicamente la violencia podría ser peligrosa, porque hay una tijera, porque lo cargo, porque lo llevo, o sea, digamos, por todas las actividades que realizo con el niño, podrían ser peligrosas, pero creo que se trabajaron desde el juego, y creo que desde allí Samuel estaba muy confiado, nos divertíamos, creo que los cortes que hubo mientras se filmaba era por la risa, un poco, digamos, jugábamos a la violencia, evidentemente con todo el compromiso que eso implica, pero cuando se maneja a través del juego, hay algo que es digamos, lo cuidaba, yo estaba protegiéndolo a él. O sea, yo sabía cuánto espacio había para poder pasar a través de la puerta, sabía que no le iba a pegar la cabeza. Digamos, estaba todo como mecánicamente hecho para protegerlo y trabajando desde el punto de vista lúdico para poder divertirnos y relajarnos y que eso fluyera sin tensión. Creo que si hubiésemos trabajado con tensión no hubiese salido la violencia. Sí, aquí en la primera fila. Felicidades por la película. Quería preguntarle si por casualidad, antes de revisar la cinta, habían visto Tomboy de Céline Sciamma, porque hay bastantes similitudes en el guión y la forma de realizarla, sobre todo en la fotografía y en el ritmo que tiene la película. Y por otro lado, la crónica social que de alguna forma se esconde claramente en la película, no la plasmáis, como acabas de decir, con una violencia explícita. Sí, es verdad que se esconde en juegos mejor de palabras, en algunos disparos, en la televisión. ¿No te planteaste hacerlo más explícito aún, intentar darle más potencia a esa crónica? Mira, la primera pregunta, si conocía la película de Tomboy, sí la conocía. Ya yo tenía el guión escrito e incluso tenía ya aprobado el dinero cuando vi Tomboy. Es siempre duro, ¿no? Cuando estás haciendo una película y de repente aparece otra o descubres otra que tiene referencias tan cercanas, ¿no? Sobre todo los muñequitos me pusieron muy nerviosa, porque además es un juego mío, es un juego personal, y de repente descubrirlos en otra. Y vi otra película, incluso Cowboy, que también tiene un juego similar. Y bueno, nada, esto de las referencias también hay que como mantenerse muy fuerte y saber dónde estás, independientemente de que haya otra película que aborde el tema o la manera de hacerlo, poder llevarlo. En relación a, y bueno, nada, y lanzarte a hacer lo que quieres hacer, ¿no?
cambiar el camino porque otro lo hizo. Creo que finalmente no se parecen tanto, abordan una misma temática, pero lo que sí es muy distinto es que yo estoy jugando desde la mirada de la madre hacia ese niño. Es ella la que le está poniendo, la que está volcando sobre él toda esta intencionalidad. En relación a la crónica política o social sobre el país, no creo, o sea, a mí me parece peligroso abordar, como me lo dices, más eso, porque me parece que o me lanzo a un panfleto o me lanzo a un documental, y yo estaba tratando fundamentalmente de hablar, sí, de algo muy político en Venezuela, que es la intolerancia, pero no de mostrar las evidencias fílmicas. Y creo que está, o espero que estén, o sea, a lo mejor ustedes me dicen lo contrario, que dejé como pasar, además, bueno, porque coincidió con el momento en que estábamos filmando, o sea, son noticias que agarré, pero drenar el momento muy perturbado que se estaba viviendo en Venezuela con la enfermedad del presidente, era realmente muy extraño, otro eufemismo, era realmente perturbado. Era como de repente la vida cívica de un país se empezaba a diluir para convertirse en un acto religioso, fanático, mesiánico. Una pregunta para las dos, directora y actriz. Las escenas, aquí, en las escenas de sexo, ella se folla a los hombres. Prácticamente en las dos, en una ella lo elige, lo lleva y se lo folla, incluso con la postura, y en la otra también. Entonces, ¿es una necesidad del personaje o quería reflejar, o era algo que refleja una realidad que existe en esa zona de Venezuela o en Venezuela? Las dos cosas. Yo creo sinceramente las dos cosas. A ver, yo sí creo en una actitud en el Caribe, sí creo, no sé si decir Caribe o decir Venezuela, porque es el contexto que más. Sí hay esa postura muy fuerte. A ver, yo estuve como, para trabajar en la película, siempre como que además me pongo como en un lugar de mucha observación. Yo visité las locaciones y me senté durante horas a ver a todo el mundo pasar por ahí. Y hay ese punto de la mujer en ese espacio donde tiene mucho control de su cuerpo y de su poder, y del poder con su cuerpo, y en el caso específico de Marta, sí, hay como un jugar al ejercicio del poder, sobre todo en esa escena donde tiene el uniforme puesto, ¿no? Para ella hay ese poder del uniforme. Ella es mucho más frágil cuando no tiene su uniforme. Y en el otro caso creo que busco una necesidad muy concreta, recuperar un trabajo y darle un ejemplo al hijo, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Son dos maneras muy distintas, pero bueno, es un mismo personaje que tiene una manera de actuar coherente, digamos. Hola Mariana, soy Joaquín Ortega de No Identity Films, una productora independiente española, y bueno, te doy la enhorabuena por el producto que has sacado, ¿no? Que creo que es un desafío por la temática que trata, y un poco te hago una pregunta y luego te lanzo a ver si una propuesta de trabajo. Una propuesta de trabajo. No, aclararme un poco también por el panorama cinematográfico que tenemos aquí en España, ¿no? ¿Tu película ha estado subvencionada por el gobierno? ¿Tiene algún tipo de ayuda? Esa es la pregunta. Y lo que te lanzo es, yo mi película me he encontrado dentro del guión mato a dos políticos
españoles, ¿no? Entonces me estoy encontrando con una censura por parte, sobre todo, de festivales independientes, festivales dependientes del Ministerio de Cultura, donde no se puede matar a un político en pantalla, ¿no? Entonces, no sé si por tú tratar el tema de tu película no puedes ponerla o no se ve en Venezuela, no sé si la película ha estado en salas comerciales en tu país, un poco que me cuentes si tenemos el mismo problema, porque yo en festivales independientes sí, la película sí está teniendo acogida y se está eligiendo y estoy compitiendo con otros productos, pero a mí se me ha denegado todas las subvenciones habidas y por haber. De hecho, en el segundo proyecto que he hecho ni siquiera las he pedido. Entonces, bueno, un poco que me cuente esa relación con las subvenciones, ¿no? Si hay, si no hay. ¿Vale? La intolerancia está galopante. Le voy a dejar la palabra a Marité para que hable de las subvenciones. En Venezuela tenemos un instituto de cine. Es un esquema que se parece mucho en casi toda América Latina. Institutos de cine en los cuales participas, concursas, ganas, recibes una subvención, un apoyo o una participación financiera, puede ser en el caso de Venezuela del 50 al 70%. En el caso de Venezuela concretamente es este instituto de cine autónomo. Hasta este momento no se ha percibido una censura de ningún tipo. Ahora, todavía no hemos matado a ningún político. Entonces, y ni hemos estrenado la película. Así que esa segunda parte, pues, te la tengo pendiente. ¿Se ha estrenado la película en Venezuela? No, estamos... Está saliendo del horno. Sí, está recién terminado. O sea, esto pasó antes de que tuviéramos previsto la posibilidad del estreno, pero supongo que va a ser en el primer trimestre del año que viene. Bien, una última pregunta, por favor. ¿Alguien se anima? Pues si no es así, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.